Muy buenas tardes, mi nombre es Moisés de Jesús Sánchez Villanueva, mi matrícula es 24009657, el reto es el número 4, funciones de la Fiscalía. El nombre del módulo es Teoría General del Proceso 1, licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Laura Karina Reyes Ramírez y pues comenzamos con mi presentación. Me pone en un caso en el cual se plantea que el señor Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años, de nombre Julio N., protegiéndose la identidad del menor. Bueno, una de las preguntas que nos dice es quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo. En este caso, pues los oficiales aprensores, los policías municipales, son los que deben de poner la puesta a disposición del Ministerio Público, como lo determina el artículo 21 constitucional. Además del artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la policía actuará bajo la conducción y el mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución. En la fracción 3, realizar detenciones en los casos que autoriza la Constitución, haciendo saber a la persona detenida los derechos que ésta le otorga. En el número 4, o la fracción número 4, es impedir que se consumen los delitos o que los hechos produzcan consecuencias ulteriores. Especialmente estará obligado a realizar todos los actos necesarios para evitar una agresión real, actual o inminente. Esto referente a lo que es el uso racional de la fuerza. Y sin derecho en protección de los bienes jurídicos de los gobernados a quienes tienen la obligación de proteger. 5. Actuar bajo el mando del Ministerio Público en el aseguramiento de bienes relacionados a la investigación de los delitos. La 6. Informar sin dilación por cualquier medio al Ministerio Público sobre la detención de cualquier persona e inscribir inmediatamente las detenciones en el Registro Nacional de Detenidos. El número 7, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar resultados al Ministerio Público. En aquellos que se requieran autorización judicial, deberá solicitar a través del Ministerio Público. Y por último, la fracción 9, recolectar y resguardar los objetos relacionados con la investigación de los delitos en los términos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? En este caso, el Ministerio Público actuará de la siguiente forma, especificada en los artículos 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el artículo 128, 129, que dice el 127 es el Ministerio Público deberá de actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que se intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este código y en las demás legislaciones aplicables. El 128, el Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución. El 129, en el mismo 128, dice el Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los hechos y sobre los hallazgos en la intervención y tendrá el deber de no ocultar a los intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que ellos asumen, sobre todo cuando resuelvan no incorporar alguno de esos elementos al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las investigaciones. Y el artículo 129, la investigación debe ser objetiva y refiriéndose tanto a los elementos de cargo como el descargo y conducida con la debida diligencia a efecto de garantizar el respeto de los derechos de las partes y debido proceso. También se maneja el artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: vigilar en todo momento la investigación de los delitos que se cumple estricto apego estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral o por escrito o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas, en términos de las disposiciones legales aplicables sobre hechos que puedan constituir algún delito. Ejercer la conducción y mando de la investigación de los delitos. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias, iniciar la investigación correspondiente, ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, ordenar al policía y a sus auxiliares en el
ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes. Instruir a policía sobre la legalidad, pertinencia y suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar. Requerir informes o documentación a otras autoridades y particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba. Solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación, entre otras que vienen en el artículo 131. La pregunta es: ¿cuál es la función del Ministerio Público en relación con el menor? El mismo artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en la fracción 12, dice: brindar las medidas de seguridad necesarias a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos, además de los artículos 1, fracción 1 y 2, artículo 2, igual fracción 1 y 2, el artículo 12 y 26 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Además, podrá solicitar al órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma. En este caso, solicitará a un experto para toma de la declaración del menor en presencia de la madre o algún tutor legal que le determine el juez, y protegerá en todo momento al menor de edad, brindándole atención médica, psicológica, de ser necesario alimentos. Para continuar con mi exposición, narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. El juez de control es el que interviene desde el principio de la investigación y hasta el inicio de juicio. Entre otras funciones, el juez de control es el encargado de ver lo relacionado con la legalidad de la detención. Dependiendo de las pruebas, determina si una persona debe ir o no a juicio y decide las medidas cautelares para asegurar que no se escape el imputado o se ponga en peligro la seguridad de las personas. También autoriza la aprehensión de una persona, su comparecencia ante el juez y las autorizaciones judiciales de una investigación. Cierto, en este caso, el juez de control puede determinar como una detención ilegal por faltas en el debido proceso. Obviamente, se tiene que comprobar que los policías municipales incurrieron en lo que es en el abuso de autoridad y pues no hicieron buen uso de lo que es el uso racional de la fuerza, ¿no? Estamos hablando de si esta persona opuso un nivel de resistencia y pues determinar qué tipo de fuerza fueron los que utilizaron los policías, porque pues muchas las veces uno como ciudadano puede determinar que hubo un abuso de autoridad. Sin embargo, pues no es así, ¿no? O sea, se utilizan técnicas de control que son enseñadas a los oficiales para hacer las detenciones, ¿no? Pero pues también muchas las veces los policías se exceden en el uso de técnicas de llaves o candados de defensa personal y pues caen en un abuso de autoridad. Ahora, los jueces de enjuiciamiento tienen la responsabilidad de impartir justicia, de hacerlo de manera pronta, completa e imparcial y garantizando el Estado de Derecho y contribuir a fortalecer la democracia. Los jueces deben respetar y garantizar los derechos de los que intervienen en el juicio, sea para la víctima o sea para el victimario. También deben de en todo momento guardar la confidencialidad de los asuntos y no deben presentar en público al imputado como culpable, sino aún si no ha sido condenado. En el nuevo sistema penal acusatorio existen varios tipos de jueces: el juez de control, el juez de enjuiciamiento y el de ejecución. El juez de enjuiciamiento es el que interviene directamente en el juicio. Ahora, el juez de ejecución es el encargado de supervisar que la sentencia se cumpla en los centros penitenciarios con apego a la ley y los derechos humanos. Antes, el Poder Judicial no tenía la responsabilidad de dar seguimiento a lo que ocurría una vez que se dictaba sentencia. Puede cambiar los términos de la sentencia, por ejemplo, disminuirla por una buena conducta, decidir sobre las solicitudes de liberación anticipada. Además, conocerá los incidentes e impugnaciones que surgen con motivo a la estadía del interno en el centro penitenciario. Puede revocar los beneficios otorgados a un sentenciado y autorizar las peticiones de traslado que formulen internos o autoridades de otras entidades federativas. El juez de ejecución debe asegurar que la pena o medida de seguridad se realice tal y como lo instruye la sentencia.
Él es el que se encarga, en pocas palabras, de que se siga al pie de la letra la sentencia, pero también tiene la autoridad para hacer una modificación en caso de ser necesaria a dicha sentencia para bien del detenido. Bueno, dice, una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles medios de defensa puede interponer contra la sentencia dictada? Esto es muy fácil. Puede recurrir al recurso de apelación estipulado en el artículo 467, fracción 13, que habla sobre una detención ilegal. El artículo 480 del Código Nacional de Procedimientos Penales dice que para efectos de la apelación por violaciones graves al debido proceso, cuando el recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso, su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado los derechos fundamentales. Una de las siguientes preguntas: ¿puede ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Pueden ser separados de su cargo, realizando el debido proceso ante el órgano de Consejo de Honor y Justicia. Es un órgano institucional con el que se cuentan dentro de las policías. El artículo 102 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública dice que los consejos de honor y justicia de las instituciones policiales del Estado y de los municipios serán competentes para 1. Conocer y resolver sobre las faltas graves que incurran los elementos de las instituciones policiales y, en su caso, determinar la remoción con base en los principios de actuación previstos en la presente ley, así como en las normas disciplinarias de las instituciones policiales. El artículo 206 de esta misma ley dice: en atención a la gravedad de la falta se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias, que viene en la fracción 4, en la fracción 6, la remoción o cese, pero además son sujetos a una investigación por parte del Ministerio Público, en el cual se pueden fincar responsabilidades, en los cuales se puede solicitar la reparación del daño o prisión. Ya por conclusión, el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, las fiscalías regionales y especializadas en investigación de los delitos contará con las siguientes atribuciones. 1 es recibir las denuncias y querellas que les sean presentadas en el ámbito de su competencia. Ejercer acción penal cuando así corresponda. 3. Emitir las determinaciones ministeriales conducentes con motivo de sus investigaciones. 4. Privilegiar la aplicación de soluciones alternas y formas de terminación anticipada del proceso penal cuando proceda legalmente. 5. Vigilar el estricto cumplimiento de los términos procesales. 6. Informar a la víctima u ofendido sobre las determinaciones emitidas. 7. Auxiliar a las autoridades de los diversos órdenes de gobierno en la investigación de los delitos. En el artículo 29 dice que la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura es la instancia con plena autonomía técnica y operativa especializada en el conocimiento de investigaciones y persecución de delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como de los delitos vinculados a estos de conformidad con la Ley General para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes y demás del marco jurídico aplicable. Y pues por mi parte sería todo. Muchas gracias y buenas tardes.